Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde y tal y como habíamos prometido, hoy íbamos a hacer un directo, una transmisión en directo sobre la figura del arraigo laboral. Es decir, esta transmisión en directo que vamos a realizar hoy desde las oficinas centrales en Legal Team versará única y exclusivamente sobre el procedimiento o la figura del arraigo laboral. Si en lo que voy a hacer esta exposición se te ocurre alguna pregunta, yo te sugiero que tomes notas y cuando terminemos esta transmisión estaré encantado en responder aquellas preguntas que nos formulen. Quiero dar las buenas tardes a Albispao, a Samuel, a Diego, a Luciana, a Reyes, a todos los que os estáis conectando. Muy buenas tardes. Pues bien, primero ayer en la transmisión de ayer, comenté el tema de cuántos tipos de arraigos existían. Existían, ya lo explicamos ayer, arraigo laboral, artículo 124.1 del Reglamento de la Ley de Extranjería, arraigo social, artículo 124.2, arraigo familiar, artículo 124.3 y el nuevo arraigo que incorporó la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el pasado 16 de agosto, el arraigo para la formación. Arraigo para la formación que la semana pasada, por cierto, se publicaron nuevas instrucciones que de alguna manera flexibilizan los requisitos. Ayer en la transmisión dije, si os parece bien, vamos a cada día o cada vez que tengamos tiempo ir detallando el procedimiento de los distintos tipos de arraigo. Ya hemos comentado que existen cuatro tipos de arraigo y buenas tardes Luciana, buenas tardes Jacqueline también, Luis, buenas tardes. Pues en la transmisión de ayer, pues justo esto, que íbamos a ir cada vez que tuviéramos tiempo detallando los requisitos, el procedimiento, desgranando un poco cada una de las figuras del arraigo. Y hoy quiero referirme, José Crespo, buenas tardes, una pregunta sobre arraigo familiar. José, hoy me voy a referir única y exclusivamente al arraigo laboral. Si os parece bien, hoy es martes, creo, no, hoy es miércoles. Si os parece bien, propongo que mañana jueves hagamos un directo sobre el arraigo social, que es el 124.2, el viernes descansamos, el lunes hacemos un directo a las 6 de la tarde sobre el arraigo familiar, el martes hacemos uno sobre el arraigo para la formación, el miércoles la anterior figura de arraigo laboral que pasó ahora al artículo 127, ¿de acuerdo? Vamos a hablar hoy exclusivamente sobre el arraigo laboral. Pues bien, no voy a ir más allá de lo que sucedía antes de la reforma del Reglamento de Extranjería porque no quiero liaros. Vamos a explicar sobre lo que tenemos hoy en la normativa, tal y como está diseñada ya la normativa hoy tras entrar en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería. Pues bien, antes de entrar a definir requisitos, quiénes pueden, cómo se puede hacer el arraigo laboral, me gustaría a nivel técnico detallar en qué figura, en qué norma está contemplado la figura del arraigo laboral. El arraigo laboral forma parte de uno de los permisos de residencias temporales por circunstancias excepcionales que está contemplado en el artículo 124.1 del reglamento de la Ley de Extranjería. ¿Cuál es el reglamento de la Ley de Extranjería? El Real Decreto 557/2011. ¿Cuál es la Ley de Extranjería? La Ley Orgánica 4 del 2000. Esta nueva figura del arraigo laboral, tal y como se concibe ahora en la normativa, ¿cuándo se introdujo? Pues se introdujo cuando el Consejo de Ministros, el 26 de julio de 2022 del año pasado, anunció la publicación del Real Decreto 629/2022, que no es más que el Real Decreto que reforma no la Ley de Extranjería, sino el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. Este Real Decreto 629/2022 fue publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, al día siguiente de haberlo anunciado el Consejo de Ministros el miércoles 27 de julio de 2022. Su entrada en vigor fue nada más y nada menos que el pasado 16 de agosto, pocos días después de haberse publicado esta reforma del Reglamento de Extranjería en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué nos viene a decir la nueva figura del arraigo familiar que introdujo el Real Decreto 629/2022 que reforma el reglamento de la Ley de Extranjería? Lo siguiente: cualquier extranjero que se encuentre en España en situación irregular, no en situación regular, en situación
irregular, puede solicitar un permiso que les habilitaría a residir y a trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia si cumple los siguientes requisitos. Lo primero, el extranjero tiene que demostrar sí o sí que ha permanecido en territorio español durante un periodo mínimo de 2 años, no 3 años, sino 2 años previos a la fecha de presentación de la solicitud. Da igual que usted haya residido en España 10 años, 3 años, 4 años, si usted demuestra que llevaba al menos 2 años encontrándose en situación en territorio español con el certificado de empadronamiento, por ejemplo, usted puede acceder al arraigo laboral, a esta figura que comprende el artículo 124.1 del reglamento de la Ley de Extranjería. Esto es lo fácil, llevar 2 años en territorio español. Ahora os lo empiezo a complicar un pelín más. ¿Quiénes pueden solicitar el arraigo laboral? Aquellas personas que puedan demostrar, prestad atención, relaciones laborales durante un periodo mínimo de 6 meses en los últimos 2 años. Pero bien, estas relaciones laborales no pueden ser relaciones laborales irregulares, es decir, se tiene que haber ejercido actividad laboral, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, de manera regular. ¿Para quién está diseñado o quiénes son las personas que pudieron haber ejercido actividad laboral de manera regular? Casi siempre aquellas personas que son o fueron solicitantes de asilo o de protección internacional. Aquellas personas que por determinadas razones tuvieron un permiso de residencia en territorio español, que trabajaron legalmente y que por X razones se quedaron o cayeron en la situación de irregularidad, lo que se conoce como irregularidad sobrevenida. Es decir, un extranjero que tuvo un determinado permiso de residencia que le habilitaba a residir y a trabajar, ¿de acuerdo? Y que cayó después en la situación de irregularidad porque no pudo renovar el permiso, no pudo modificar el permiso. Reitero, tenemos que demostrar siempre para el arraigo laboral que en los 2 últimos años hemos ejercido actividad laboral durante un periodo mínimo de 6 meses de manera regular. 6 meses a jornada mínimo de 30 horas, que es lo mismo que demostrar que estuve trabajando 15 horas durante 12 meses. Es lo mismo 15 horas durante 12 meses que 30 horas durante 6 meses. Reitero, relaciones laborales que hayan sido de manera regular en los 2 últimos años durante un periodo mínimo al menos de 6 meses. Estas relaciones laborales, reitero, pueden haber sido de 30 horas durante 6 meses o lo que es lo mismo, 15 horas durante 12 meses. Si esta persona cayó en irregularidad o cotizó este tiempo que estaba diciendo, ya sea trabajador por cuenta ajena o trabajador por cuenta propia, no hay nada que le impida que pueda solicitar un permiso de residencia que le da derecho a residir y a trabajar en territorio español durante un periodo mínimo de 1 año. Después se puede modificar este arraigo laboral a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, que sería de 2 años. No hay ningún tipo de problema que el extranjero lo pueda solicitar y tendrá derecho a residir y a trabajar en territorio español sin necesidad de aportar ningún informe, sin necesidad de aportar informe de inserción social, informe de integración, sin necesidad de aportar una oferta de empleo. Pero es básico siempre demostrar que al menos he permanecido en territorio español durante un periodo mínimo de 2 años, que no me he ausentado más de 120 días del territorio español en esos 2 años previos a la fecha de presentación de la solicitud y que he ejercido actividad laboral durante un periodo mínimo de 6 meses, 30 horas a la semana o de 1 año, 15 horas a la semana. Esas relaciones laborales siempre tienen que haber sido en situación regular, nunca en situación irregular. Si soy solicitante de asilo, si estoy en vía de recurso del asilo, ¿puedo presentar la solicitud de arraigo laboral? La respuesta es literalmente, de momento, no. Nos estamos encontrando que hay extranjeros que han hecho recurso o hay extranjeros que no han solicitado la renovación del asilo, que han presentado un desistimiento a la administración de que desisto del procedimiento de asilo y extranjería le deniega la solicitud de arraigo laboral. Es algo que, a mi juicio, vulnera una ley de rango superior,
la Ley 39 del régimen jurídico de las administraciones públicas, que derogó a la Ley 30 del 92. No puede ser posible que el administrado, que el extranjero o que su representante legal haya presentado un escrito de que desiste de su solicitud de asilo, de su procedimiento de asilo, que la administración, que puede consultar este desistimiento a través de la propia administración, deniegue o inadmita a trámite la solicitud porque no le consta el desistimiento del asilo. Pero para solicitar el arraigo laboral siempre, absolutamente siempre, tenemos que encontrarnos en situación irregular. Requisito básico, reitero, 2 años en territorio español. Requisito básico, reitero, demostrar que he ejercido actividad laboral de manera regular durante un periodo mínimo de 6 meses en los 2 últimos años previos a la fecha de presentación de la solicitud. Esa relación laboral puede haber sido de 30 horas a la semana, 6 meses, o puede haber sido incluso de 15 horas, que es lo mismo, en 12 meses. Da igual que haya sido en el primero de los 2 últimos años, da igual que haya sido en el último año, pero tiene que ser siempre demostrable esa relación laboral, que tiene que haber sido de manera regular, reitero, esa relación laboral siempre en los 2 últimos años. No vale alegar que esa relación laboral fue hace 3 años o hace 4 años, ¿de acuerdo? Eso es para solicitar el arraigo laboral, y el extranjero que se le conceda este permiso de residencia estará habilitado a residir y a trabajar en territorio español durante 1 año, y ya puede ejercer actividad laboral, cuenta ajena o cuenta propia, sin necesidad, reitero, de un informe de integración, de un informe de inserción social, sin necesidad de aportar vínculos de parentesco, de mostrar vínculos de parentesco, sin necesidad de aportar una oferta de empleo, un contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Un requisito básico también cuando solicitamos el arraigo laboral es que debemos demostrar la no tenencia de antecedentes penales en los últimos 5 años donde hubiera residido, en aquellos lugares donde hubiera residido en los últimos 5 años previo a la fecha de presentación de la solicitud. Es importante tener en cuenta que si yo he vivido en los últimos 5 años en España, no es necesario que aporte el certificado de antecedentes penales de España. Ya la administración lo revisará de oficio. De hecho, siempre, en cualquier procedimiento de extranjería, la administración de oficio revisa si tenemos o no antecedentes penales o policiales. Si yo no he salido en territorio español y lo puedo probar, si yo llegué a territorio español menor de edad, si yo en algún momento presenté un certificado de antecedentes penales en otro procedimiento de extranjería que me fue denegado o caí después en la irregularidad sobrevenida y lo puedo probar, en estos casos, contrario a lo que piensa mucha gente, no es necesario aportar un nuevo certificado de antecedentes penales si yo no he vuelto a salir del territorio español. ¿De acuerdo? Es importante siempre ampararnos en la última instrucción de la Secretaría General de Migraciones de 2022 y en la nueva instrucción, incluso la que salió la pasada semana, que es casi un copia y pega de la instrucción anterior, que es una instrucción no solo sobre el arraigo de formación, sino para los distintos tipos de arraigo, y donde se hace mención expresa a este tema que he comentado del certificado de antecedentes penales. El certificado de antecedentes penales es importante siempre tener en cuenta que tiene que estar debidamente legalizado. Si mi consulado está autorizado a expedir este tipo de documentos aquí en España, puedo aportar el certificado de antecedentes penales que ha expedido el consulado, siempre y cuando ese certificado que ha expedido el consulado esté debidamente legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, se legaliza en Madrid. Si mi país es firmante del Convenio de la Haya, bastará la legalización con la apostilla de la Haya. Si mi país no es firmante del Convenio de la Haya, tiene que ser la cadena completa de legalizaciones, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país de origen y el Consulado de España en mi país de origen. Contrario a lo que piensan muchas personas, las legalizaciones nunca certifican contenido. Si tienes a mano, si en algún momento has mirado algún documento de nacimiento, algún documento de antecedentes penales, verás que las legalizaciones lo dicen claramente, la letra pequeña de las legalizaciones. Lo que certifica es la firma que le precede a esa legalización, pero nunca una legalización de un documento, ni con la apostilla de la Haya, ni la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen, ni la legalización del MAEC en Madrid, ni la legalización del consulado, nunca entran a valorar el contenido, la veracidad del contenido, simplemente la firma que le precede. Recapitulando, pasaporte completo,
demostrar las relaciones laborales de al menos 6 meses en los 2 últimos años, 30 horas, o de 15 horas, 12 meses, dentro del periodo de los 2 años previos a la fecha de presentación de la solicitud. Por cierto, hay muchas personas que nos dicen, ¿y cómo lo pruebo? Bueno, si tus relaciones laborales fueron regulares, es decir, porque ejercías actividad laboral, porque te encontrabas autorizado a residir legalmente en territorio español, basta con las nóminas, basta con el informe de vida laboral, basta con el informe de bases de cotización, cualquier prueba válida o admisible en derecho con el cual puedas demostrar estos requisitos de la relación contractual que hay que demostrar a la hora de solicitar el arraigo laboral. Recapitulando: pasaporte, la demostración de relaciones laborales, el certificado de antecedentes penales de mi país de origen, evidentemente el certificado de empadronamiento, y yo recomiendo siempre aportar ya la tasa pagada en este tipo de casos. Una persona que solicite un arraigo laboral, a día de hoy, según la figura del artículo 124.1, que reitero, introdujo la reforma del reglamento de extranjería, ese Real Decreto 629/2022 que entró en vigor el pasado 16 de agosto, si esas relaciones laborales fueron regulares, esas relaciones laborales con las cuales yo debo acreditar, esas relaciones laborales que os he comentado anteriormente, si fueron regulares, es que esa persona ya era titular, probablemente no de una tarjeta de identidad de extranjeros, como por ejemplo los solicitantes de asilo, pero sí de un NIE, de un número de identidad de extranjeros. Si ya yo soy titular de un NIE, de un número de identidad de extranjeros, yo recomiendo, desde Legal Team recomendamos aportar ya, para evitar dilaciones en el procedimiento, la tasa pagada. Es la tasa 7,90, ¿de acuerdo? Es una tasa que se paga directamente, la puedes pagar online o la puedes pagar directamente en el banco, y son 38,28 €. Pasaporte, demostración de relaciones laborales, el certificado de empadronamiento, el certificado de antecedentes penales, según el caso y en las condiciones en los que he explicado, y la tasa. ¿Tengo que aportar vínculo de parentesco, como en otros procedimientos? La respuesta es no. ¿Tengo que aportar un contrato, una oferta de empleo? La respuesta es no. ¿Durante qué tiempo será válido el permiso que me van a conceder? Por 1 año. ¿Cuándo puedo trabajar cuenta ajena o cuenta propia con ese permiso que me van a conceder? La respuesta es sí. Cuando se me vaya a acabar ese permiso, ¿qué puedo hacer? Nada, absolutamente nada. Algo muy fácil: modificar a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena si he ejercido actividad laboral por cuenta ajena, o modificar un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia si he ejercido actividad laboral por cuenta propia. El nuevo permiso será de 2 años y se puede presentar siempre 60 días naturales previos a la fecha de caducidad del permiso que me han concedido, o incluso hasta 90 días posteriores a la fecha de caducidad de ese permiso que me han concedido bajo la figura o el supuesto del arraigo laboral. Y quizás algunos nos estaréis preguntando, o os estaréis preguntando: oiga, ¿por qué usted dice que el nuevo permiso después será de 2 años y no de 4? Si la reforma del reglamento habla de 4 años. Ojo, la reforma del reglamento de extranjería nos habla de un permiso de residencia de 4 años temporal, cuando hablamos de la renovación de un permiso de residencia y trabajo. Pero es que el permiso que nos han concedido con el arraigo laboral no es un permiso de residencia y trabajo. Es un permiso que, si bien lleva aparejado el derecho a ejercer actividad laboral cuenta ajena o cuenta propia, no es un permiso de residencia y trabajo. Es un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, arraigo laboral, artículo 124.1 del reglamento. Y cuando se me acabe ese arraigo, yo lo que hago para obtener el nuevo permiso de 2 años no es renovar el permiso. Lo que hago es modificar. Solo en las renovaciones de un permiso de residencia y trabajo, el nuevo permiso será de 4 años, y da igual que haya trabajado cuenta ajena o cuenta propia, que el nuevo permiso, además de ser de 4 años, me lo darán con derecho o lleva aparejado el derecho a ejercer actividad laboral cuenta ajena o cuenta propia. Pero es que cuando pasamos de arraigo laboral a un permiso de residencia y trabajo, lo que estamos haciendo no es renovar, lo que estamos haciendo es una modificación. Modificamos de arraigo laboral o de un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial, o a un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia inicial. Evidentemente es una modificación, no es una renovación. ¿De acuerdo? Hoy os he intentado explicar un poco, espero que esta información os sea de utilidad, sobre la figura del arraigo laboral. Por cierto,
entre lo que comento algunas cositas que se me puedan quedar, si tenéis alguna pregunta o queréis hacerme alguna pregunta por ahí, yo no sé mucho de esto, lo estoy intentando aquí hacer a mi manera, podéis preguntarme que os intentaré responder. Jocelyn Vázquez nos dice, al momento de hacer la renovación de arraigo laboral, Jocelyn, volvemos a lo mismo, es que no estamos haciendo una renovación de arraigo laboral. Si fuera una renovación nos darían un permiso de 4 años, con derecho a residir y trabajar de manera indistinta, cuenta ajena o cuenta propia. Lo que estamos haciendo cuando se nos va a caducar ese permiso de arraigo laboral no es renovar el permiso, es modificar a un permiso de residencia y trabajo, cuenta ajena o cuenta propia en función del tipo de actividad que haya realizado durante ese año en la que soy titular de ese permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, entre paréntesis, arraigo laboral. ¿Cuánto dura el recurso potestativo por denegación hijo a cargo? Philips, si os parece bien, hoy estoy hablando exclusivamente, quería dedicarme al tema del arraigo laboral, pero reitero, mañana jueves podríamos hacer una transmisión en directo. Hoy lo estamos haciendo, arraigo laboral 124.1 del reglamento, mañana vamos a hacerlo sobre el 124.2, que es el arraigo social. El viernes descansamos, el sábado descansamos, el domingo descansamos y el lunes a las 6 de la tarde hablaremos sobre el arraigo social, que es el 124.2. El martes, 124.3, que es el arraigo familiar. El miércoles, si os parece bien, el arraigo para la formación, que es el 124.4. Si te pregunta, me dice Yosel, la pregunta era si tengo que presentar un informe de integración de la Comunidad de Madrid. Para el arraigo laboral no hay que aportar nunca informe de integración, absolutamente nunca. Si te has conectado tarde a este vídeo, una vez que termine esta transmisión, mi equipo de prensa lo deja colgado aquí mismo en Instagram, mañana creo que lo ponen en la web, en YouTube, en el Facebook, ¿vale? Y podéis ver desde un principio todos los detalles que he dado sobre el arraigo laboral. Si alguien tiene alguna otra pregunta, antes de que demos por concluida esta transmisión sobre el arraigo laboral, estaré encantado. Recordando y en resumen, arraigo laboral, tengo que demostrar 2 años en territorio español, no haberme ausentado más de 120 días en esos 2 últimos años. Si tuve un NIE en el pasado, puedo ahora con el nuevo reglamento poder volver a activarlo. Raquel, sí, es decir, el NIE, el número de identidad de extranjeros, nunca nos va a cambiar. Solo dejaremos de tener un número de identidad de extranjeros cuando tengamos la nacionalidad española y tengamos el documento nacional de identidad, es decir, el DNI. Es lo que te estoy comentando, Raquel, ¿de acuerdo? Claro, habría que ver bajo qué supuesto podría usted, si se encuentra en situación irregular, bajo qué supuesto, bajo qué figura podría solicitar un nuevo permiso que le habilite usted a residir y trabajar en territorio español. Me he ido con la pregunta de Raquel y estaba resumiendo ya los requisitos básicos que podéis encontrar al principio de este vídeo, pero los que se han conectado a última hora: pasaporte, certificado de empadronamiento histórico para poder probar que me he encontrado en España en los 2 últimos años. No me puedo haber ausentado más de 120 días en los 2 últimos años. No hace falta contrato, no hace falta oferta de empleo, no hace falta vínculos familiares, no hace falta absolutamente nada. Eso sí, demostrar siempre relaciones laborales durante un periodo mínimo de 6 meses en los 2 últimos años. Luis Guerrero, en total serían 180 horas trabajado dentro de los 2 últimos años. No 180 horas. Ojo, serían demostrar relaciones laborales en los 2 últimos años durante un periodo mínimo de 6 meses, 30 horas, o 15 horas en un periodo de 1 año, ¿de acuerdo? Tengo que presentar un informe de integración al momento de hacer la modificación, perdón, es que siempre se me corta la pregunta. Hoy no estamos hablando sobre las modificaciones. Hemos preferido, de verdad, porque vosotros nos lo habéis pedido, oiga, mire, señor Guillermo, dedíquele un día al arraigo, dedíquele un día al arraigo familiar, un día al arraigo laboral, un día al arraigo para la formación, un día al arraigo social. Y hemos escogido hoy, porque nos lo habéis pedido vosotros, que lo dedicáramos única y exclusivamente al arraigo laboral. Luis, te espero en otra transmisión cuando hablemos del tema que nos estás preguntando. Bueno, si te has incorporado tarde a esta transmisión, buenas tardes, Alessandro. Hola, buenas tardes. Si solo he recibido tarjeta roja, ¿cuándo puedo optar a la nacionalidad? Hoy no estamos hablando de nacionalidad. Si miras los vídeos que hemos ido publicando, te encontrarás cientos de vídeos, pero proponed un día, que yo estaré encantado aquí mismo. Escribid vosotros mismos. Guillermo, mire, tal día quiero que hable de arraigo social.
Tal día quiero que hable solo, única y exclusivamente de arraigo familiar. Tal día quiero que hable única y exclusivamente de arraigo para la formación. Guillermo, tal día quiero que hable única y exclusivamente de nacionalidad. Porque si nos ponemos a mezclar todos los temas, creedme, fiaros, confiad en mí, estaríamos aquí 3 años hablando sin parar, ¿de acuerdo? Lo dicho, a los que os habéis incorporado, hoy hemos hecho una transmisión única y exclusivamente dedicada al artículo 124.1 del reglamento que desarrolla la ley de extranjería, que es el arraigo laboral. El arraigo laboral, un procedimiento, una figura que permite a su titular ejercer actividad laboral por cuenta ajena, por cuenta propia, de manera indistinta en territorio español durante un periodo de 1 año, con la posibilidad de después modificarlo al año, 60 días antes o hasta 90 días después de la fecha de caducidad, a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. ¿De acuerdo? Los que os habéis incorporado tarde, terminamos esta transmisión, mi equipo de prensa lo publica y lo deja colgado ahora y podéis verlo completito. Creo que no me ha tomado más de 20 minutos esta explicación. Si me he pasado unos minutos más, os ruego 1000 disculpas. Os podéis encontrar aquí en Instagram, en el Facebook de Legal Team o incluso en nuestra web de Legal Team, www.legalteam.es, podéis encontrar cientos, creedme, no exagero si os digo, miles de vídeos, de tutoriales, miles de artículos que hemos ido acumulando durante nuestros 20 larguísimos años de experiencia, dedicándonos a procedimientos de extranjería y nacionalidad española en territorio español. Buenas tardes, Emanuel, Rodeo el Sicario, vaya nick que tiene cada uno. Bueno, en fin, me ha llamado la atención el de DJ Rodeo el Sicario. ¿Eres DJ? Del Vallaeli, a todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Dejamos colgado ahora el vídeo y recuerda, todos los días, excepto los viernes, los sábados y los domingos a las 6 de la tarde, estamos en directo, haciendo estos directos a través de Instagram y, no sé, espero que estos consejos, estos pequeños tips sean de utilidad. Buenas tardes, hasta pronto, hasta mañana. Adiós.